¿no? Que este sí que lo vi a trozos, fíjate, yo que lo veo entero, este lo tuve que ver a trozos. Pues había un tema tan importante como era aprobar los presupuestos de este 2025. Y bueno, muchas personas dicen, bueno, ¿qué importancia tienen los presupuestos? Bueno, pues sin presupuestos no gobierna nadie, o sea, es necesario y es importante. Inicialmente se ha aprobado con los votos de 100% el PP y los votos en contra de la oposición, ¿no? Sí. Y además también hay que explicar a los vecinos, digamos, que el instrumento de gestión del equipo de gobierno, con lo que el equipo de gobierno puede instrumentalizar sus compromisos, es el presupuesto, ¿no? En el caso nuestro de los barrios es muy, muy importante porque como tenemos nuestra capacidad de gestión bastante limitada por el tema del Ministerio, de esa deuda que tenemos a través del Fondo de Ordenación, que tenemos y nuestros planes de ajuste, como digo, es muy importante porque pequeñas variaciones nos permiten hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, para nosotros era muy importante. El informe, además, que además es preceptivo y vinculante al Ministerio, se envió prácticamente, fue el lunes, el mismo martes, se envió, estamos a la espera de que el Ministerio nos conteste, y una vez que nos conteste, si hay alegaciones, habrá que hacer un pleno nuevo. Si no hay alegaciones, se aprobaría directamente. Pero bueno, básicamente, con respecto al presupuesto, es importante. Hay muchas cuestiones, pero bueno, porque daría para 3 programas poder hablar, ¿no? Pero por lo menos. yo creo que con lo que tienen que visualizar los vecinos es, por un punto, desde un punto de vista de la gestión, del objetivo de la buena gestión, es datos que decimos siempre, ¿no? De forma más o menos recurrente, porque es verdad que hasta hace no tanto tiempo eran un escándalo y ahora pues están normalizados, ¿no? El pago medio de proveedores, que está prácticamente en 12 días, que es un periodo muy razonable, ¿no? Y de pago, que queremos incluso bajarlo de los 10 días, ¿no? Y yo siempre digo que cuando yo entré de alcalde estaba en 180 días, que era una cantidad francamente buena para lo que cuando entré aquí en el año 2011, que estaba en 500, 600 días, ¿no? Como eso es un parámetro que dice que tenemos muy buena salud. Otro parámetro objetivo también es nuestro remanente, que sigue siendo positivo, a pesar de que hemos hecho incorporaciones de crédito para inversión y para más proyectos. También es muy importante que los vecinos vean que la buena gestión nos ha permitido pagar anticipadamente una cantidad de dinero muy importante, que junto con la cuantía ordinaria han ascendido a 16.200.000 euros, ¿vale? Y que eso nos ha permitido, como digo, nos va a permitir afrontar el futuro en muchas mejores condiciones, ¿no? También es verdad que en este impasse de tiempo hubo un decreto nuevo del Gobierno de medidas adicionales a los ayuntamientos que estaban en situación de precaria desde el punto de vista económico, en situación económica muy difícil. No hemos adherido a esos 10 años extra para el pago de la deuda, con lo cual se va prácticamente a 2060, y eso nos va a permitir un cuadro de amortizaciones de préstamos, de deuda de préstamos que tenemos refinanciados, mucho más cómodo, con lo cual probablemente este modelo o este presupuesto que hemos llevado generará más recursos y más crédito una vez que la cuantía de pago de deuda que está estipulada entre intereses y principales unos 6 millones de euros, ¿no? Entonces yo creo que es importante que todo el mundo visualice que la buena gestión nos está permitiendo tener más recursos, ¿no? Se consolida la prestación de servicios, como limpieza de playa, de colegio, que eso era muy importante. Se han materializado también contratos que son muy importantes para el ayuntamiento. El transporte urbano, ¿no? Que es un tema que daría para hablar también un programa entero, porque está evolucionando muy bien. A pesar de seguir siendo un servicio deficitario, al menos hemos conseguido paliar la gestión y que ahora mismo esté todo el mundo muy contento y que además tengamos un número de usuarios muy importante ahora en nuestro bus, ¿vale? Insisto que el número de usuarios no va a hacer que mejore considerablemente las cuentas, porque bueno, va a seguir siendo un servicio deficitario, pero por lo menos tenemos un rédito social, es decir, tenemos un servicio que aunque lo pagamos, por lo menos realmente disfrutan en condiciones dignas nuestros vecinos. El otro día nos estábamos riendo en la parada porque dijimos, esto no es envidia ni celo, pero decíamos, es que los autobuses de Palmones son mejores que los de Algeciras ya, es que pedazo de autobuses que han puesto. Y ya por lo menos ya te transmito también lo que dicen los ciudadanos, porque allí nos vemos todos, los de Palmones, la línea, Algeciras, por lo menos es la tranquilidad de que van a tener el autobús. Claro, es verdad que ahí tenemos otros hándicaps, tenemos otros frentes abiertos con el tema de bus, ¿no? Pero para nosotros el tema del bus ha sido un tema muy interesante desde el punto de vista político y social, porque nos ha permitido una interlocución directa con los ciudadanos. Los ciudadanos no utilizan atajos y directamente
se comunican con alcaldía o con el alcalde directamente para hacernos peticiones. De hecho, gracias a unas peticiones de vecinos, detectamos que incluso en una publicación había un error, lo hemos corregido y además hemos incorporado esa petición al servicio, ¿no? Esto que os digo, contento por cómo está funcionando, contento con la interlocución, y para el próximo día que nos veamos puedo igual anunciar ya algunas cuestiones que estamos trabajando, que también son peticiones vecinales, ¿no? Pero como digo, un servicio que va mejorando y el objetivo es alcanzar todos los hitos que nos hemos marcado con el mismo, y como digo, que sea ya, digamos, la historia del presente y el pasado, pues que quede eso en el pasado, ¿no? Lo que hemos sufrido con el tema del bus, ¿no? Estamos trabajando en la licitación, que es muy importante, ya tenemos datos objetivos de servicio, de usuarios, tenemos también costes más reales del servicio, y eso nos va a permitir hacer una memoria económica, que ya tenemos prácticamente el borrador para poder hacer la licitación, ¿vale? Y con respecto al tema también de presupuesto, hay un superávit previsto, y bueno, lo que esperamos y deseamos es que este año no hemos metido ingresos extraordinarios y lo va a haber, pero bueno, esos serán a más, y también explicar a los vecinos que pagamos 16.200.000 euros de deuda y que eso no afecta a la liquidez del ayuntamiento, seguimos teniendo liquidez, también dato importante. Mucha gente no entiende que son conceptos lo de la deuda, claro, y el remanente y superávit. Claro. Dice, es que son con la deuda que tenemos, ¿cómo vamos a tener un superávit? ¿Cómo puede haber...? Claro, nosotros lo hemos intentado explicar. Tú puedes tener una hipoteca, a 30 años pagar una hipoteca y tener una deuda con el banco, no sé, una casa, 200.000 euros de una casa. Sin embargo, tú en tu día a día, claro, en el año, tú tienes unos ingresos y puedes que cuando acabe el año, entre tu pago de tu hipoteca, de tu deuda, tu pago de tus gastos, de todos tus costes, de lo que tengas en tu casa, te quede dinero para poder guardar la cuenta. Pues eso el ayuntamiento es igual. Una cosa son los ejercicios anuales, donde tú prevés unos ingresos y unos gastos, de esos ingresos y gastos descontando el pago de las deudas, ¿no? Que también ya más adelante, bueno, probablemente en este año, no se me puede olvidar, hablaremos también de cómo vamos a acabar con esos préstamos refinanciados del año 2013, que también es un hito muy importante para el futuro del municipio. Aunque es verdad que estos temas económicos no parece que sean tan interesantes para algunos ciudadanos, pero creo que son muy, muy interesantes porque es la base sólida del futuro. Pero ya me he ido. No sé qué estaba diciendo, se me ha ido el... Es que como estamos aquí con el... Pero bueno, lo que quería decir es que... La deuda del año 2013. Que se termina de pagar, y eso nos va a permitir también una liquidez adicional. Es decir, que hay datos muy buenos desde el punto de vista de la contabilidad y de la gestión, pero que los vecinos tienen que entender que tenemos remanente positivo, que eso nos ha permitido, que también es un tema que le hemos sacado poco brillo, y es que cuando vino la crisis, que subió todo el 30%, pudimos asumir ese sobrecoste sin tener un déficit negativo, o sea que dimos superávit ese año y poder afrontar los gastos con naturalidad. Teníamos remanente, teníamos el dinero y, como digo, encima dimos superávit en ese año tan difícil, ¿no? del 2022-2023. Insisto que es muy fácil hacer comentarios sin ningún fundamento para manchar la gestión, pero que los datos objetivos los tengo yo aquí en la carpeta, y que el que los quiera ver los tiene aquí a su entera disposición. Así que se gestiona bien, humildemente, porque los recursos, como sabemos, están limitados, pero insisto que los datos económicos son muy buenos. Es que los datos que vienen, bueno, que todo el mundo porque está público, que unos ingresos de 44,5 millones, unos gastos de 39,3, luego hay un superávit previsto de 5,1 millones. Muchas veces decimos previsto, porque también pueden ocurrir cosas ahí. Claro, lo que te comentaba antes. Nadie preveía una subida en el 22 y en el 23 del IPC tan brutal o de la inflación, y ese ejercicio también dimos superávit. Quiero decir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos los deberes hechos y siempre tenemos un colchón. Para nosotros el colchón, desde el punto de vista presupuestario, es el remanente positivo. Tener remanente positivo de crédito, eso es muy importante, aunque es una magnitud que es muy difícil explicar a los vecinos, pero de nada te vale tener remanente para poder hacer más gastos si no tienes liquidez. En nuestro caso tenemos liquidez y tenemos remanente, así que tenemos un instrumento que nos va a poder permitir, en caso de una situación sobrevenida difícil desde el punto de vista económico, poder asumirla, ¿no? De hecho, insisto que asumimos ese incremento brutal de la inflación, donde muchísimos ayuntamientos sufrieron, y nosotros con cierta naturalidad, porque, hombre, fastidia que te cueste el 30% lo mismo, porque fastidia, pero bueno, lo pudimos asumir y normalizar el gasto, ¿no? No, aquí lo que decía que los ciudadanos, esto que está un poquito ya el pobre, sí. Los ciudadanos es verdad que cuando le hablas de cifras como que se pierden un poco. Yo lo que pienso es, por ejemplo, aquí
que ahora hablaremos, que la temporada de playa ha empezado, que podéis estar seguros que está ya todo listo, ¿eh? Que tiene, por ejemplo, está lo de la limpieza de los colegios, que ya se ha hecho un nuevo contrato, el autobús, estas son las cosas del día a día que le importa a los ciudadanos. También, por ejemplo, una oferta pública de empleo. Te lo iba a comentar, la oferta de empleo público, digamos, la más brutal en los últimos años, en el sentido de que tiene un coste muy importante, más de 1.700.000 euros para las arcas municipales que tendremos que asumir, pero que supone darle un impulso a esta administración. Necesitamos más policías, es obvio, necesitamos más técnicos y, como digo, fruto de la buena gestión económica podemos hacer una oferta de empleo público tan importante como esa, ¿no? Si no gestionáramos bien, si no fuéramos capaces de articular bien nuestro presupuesto o nuestra gestión económica, obviamente no hablaríamos de oferta de empleo público, ¿no? Son muchísimos técnicos los que se van a poder incorporar a nuestra plantilla y muchos policías, ¿no? Que también es un tema importante. Y además también tenemos que ver para el año que viene también si vamos a sacar una nueva oferta, una oferta adicional también. Lo estamos estudiando y valorando. Porque insisto que aquí depende mucho también el tema del presupuesto del informe que traigamos o que nos llegue del Ministerio. ¿Vale? No, que está viendo también que se va a invertir en un nuevo plan de asfaltado, no sé ya si es el 7º. Yo ya he perdido la cuenta, yo sé decírtelo, pero el plan de asfalto además que es importante también matizar una cuestión, es que empezamos por los núcleos de fuera del casco, empezamos por Guadacorte, Parque Empresarial Palmones, de esa Vega del Gol y Cortijillo. Empezamos por ahí, con un plan que está ya en contratación, ya está pendiente de sacarlo a licitación y de firma de un convenio, porque hay una parte, creo que son 60-40, 60% pone Diputación, si no recuerdo mal, 40 ayuntamientos, para la financiación del mismo, ¿vale? Estamos pendientes de firmar el convenio y, por otro lado, está también la adquisición de vehículos, porque en el presupuesto apareció 1,5 millones. El otro 500.000 es también para la adquisición de vehículos para obras y servicios. Para el servicio. Vale. Aparte el pintado de los colegios por 400.000 euros, o los pantalones, y el parque de Palmones por valor de 300.000. Aquí estamos viendo que están viniendo muchas inversiones a lo que es el polígono, a Palmones, pero también aquí yo, como tú sabes, yo me levanto con los informativos, con los periódicos y el café. Hay cuestiones que nos están preocupando y esto no es que me meta yo ahora en la política nacional, que nos toca de cerca, nos toca de lleno. Una política que está muy alterada, ya sabemos los casos de corrupción y todo esto, pero bueno, eso tampoco voy a dar yo mi opinión no me voy a poner como el The Times, que no vea cómo ha puesto a Pedro Sánchez. A mí lo que me preocupa ha sido la respuesta de Europa, de la Unión Europea, que dijo ayer que si roza tan solo €1 o el dinero de ayudas europeas, las quitan a España. Eso puede matar al país, pero también aquí vienen muchas ayudas europeas. Entonces, yo como estoy, porque mucha gente ya no me entera, digo, yo que estoy pendiente de todo. El caso, estamos en la Unión Europea y todo nos toca. En un principio, ellos decían que era algo como que tenía que arreglar el país porque son cosas que le toca al país. Pero cuando ya sale de la frontera y dice que puede perjudicar a esas ayudas europeas que nos manda, que tan bien nos hace, pues aquí ya nos ponemos un poquito en guardia, ¿no? Sí, lo que pasa es que es verdad que de tema, nosotros que tenemos la suerte de ser un partido independiente, quizá esta guerra, obviamente todo el mundo nos preocupa, todo nos preocupa lo que pasa a nivel comunidad autónoma, todo el mundo nos preocupa lo que pasa a nivel nacional, pero digamos que vemos estas cuestiones de manera diferente, ¿no? Con las crisis, con la corrupción, pasa como con las crisis. Desgraciadamente la hemos estado viviendo en los últimos años, unas veces en un sitio, otras veces en otra. Es una lacra de la gestión política de este país, ¿no? Por todo porque hablamos de magnitudes y de unos niveles que son muy altos, ¿no? Porque toca un gobierno prácticamente a todos los cabezas, ¿no? Pero más allá de eso, que digo, nosotros ya hemos aprendido a convivir con esto. Obviamente lo que nos preocupa realmente, obviamente habrá un procedimiento judicial, se depurará como todo, la justicia al final es lenta pero llega, pero sí nos tiene que preocupar a todos la parálisis que esto puede provocar con elecciones, con como gobiernos interinos, como sufrimos ya una vez porque no había capacidad de formar gobierno, a unas nuevas elecciones, en un escenario donde tenemos a corto o medio plazo elecciones autonómicas el año que viene. Y las siguientes son las locales. Con lo cual, que digo, un escenario que desde el punto de vista político y de gestión es muy incierto y no es bueno, más allá de todos estos escándalos que se depuren, etcétera, etcétera. Y obviamente, si los casos de corrupción
han afectado a ayudas europeas es un tema muy complicado porque Europa es muy estricta a la hora de dar estas ayudas y de su justificación. Y, como digo, sería un problema añadido a lo que ya supone todos estos casos de corrupción y a lo que supone el escenario complejo en el que estamos o el que nos va a poder tocar vivir, ¿no? Claro, por eso... Yo digo que últimamente para todos nos ha tocado vivir en una época de crisis permanente y que es muy complicada, con mucha política basura, que eso es el pan nuestro de cada día, y es muy difícil. Entonces, meterle más madera a una situación que ya está calentita, pues yo creo que no es... No, por eso yo te digo que esto, bueno, está ahí la justicia, en la que debemos confiar, ¿no? Y por eso yo no me meto ni a valorar ni nada, porque eso sería para un programa entero y mucho más. Tampoco tenemos que acostumbrarnos, porque la corrupción no es normal, ¿eh? No. No es normal. Esto es que es como el otro partido... No, y las conversaciones además, y lo que sale es muy feo. Hombre, es todo muy feo. Venga, o sea, las mujeres, el ejemplo que le estamos dando a los adolescentes, a los chavales nuevos, me parece una Vamos a ver, ya tuvimos el ejemplo de los ERE en Andalucía. Más o menos una situación. Ahora el otro, no tenemos que justificar que sea ni de un partido ni de otro. La corrupción tiene que ser castigada y es lo que decía The Times. Los españoles no se merecen esto que le está pasando, ¿eh? Entonces no podemos aceptar que como ha habido corrupción siempre, pues ahora pues no, eso hay que castigarlo y erradicarla. Y más cuando hay señores que por delante defienden a la mujer y por detrás no ve cómo nos dejan, ¿eh? No me meto ya en el tema de la mujer, que yo aquí ya me envalentono. Pero vamos, que yo ya digo, yo dejo la justicia, dejo a la ética, a la moral, que muchos no la tienen para hacer lo que tienen que hacer. Ya te lo dije una vez, para ellos dimitir en nombre ruso, no tienen ni idea. En cualquier país a la primera habría dimitido el gobierno en pleno. Aquí en España no, pero bueno, eso ya es cosa de ellos. Sí me preocupan las ayudas que vienen de Europa, que pueda perjudicar. Ayuda y parálisis también. O lo que dice, si hay unas elecciones, todo se paraliza. Y entonces no vivimos una época bollante, con lo cual estas parálisis pueden afectar, obviamente. Claro, que yo no es por preocuparte. Pero al final los vecinos no se van a quejar ni a Pedro Sánchez, ni al gobierno nuevo, ni a Juanma Moreno, van a venir al ayuntamiento a quejarse si... Claro. Entonces, al final... Lo que le coge más de cerca es su casa. Totalmente. Pero totalmente, que desde luego yo lo digo, aquí lo que nos preocupa es eso, en qué nos puede tocar, porque tal como estamos económicamente, te decía que no es por preocuparte, pero que el 2027 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Que parece que está muy lejos, pero ahí lo tiene cerquita. Por cierto, en Algeciras también está cogiendo fuerza al 100%, ¿eh? Algeciras. En la línea me parece a mí que Franco va a repetir... Hasta 2035. Ahí no hay... Con mayoría súper absoluta, vamos. Bueno, pues estos son los presupuestos que, como decía, pues ahí podríamos también de la limpieza de las playas de Palmones, de todo esto que lo también podéis... está el mantenimiento de los parques infantiles, que también era nosotros un contrato muy importante, el mantener siempre los parques infantiles. Y además también, no solo nosotros tenemos unos retos a corto o medio plazo, ¿no? Y por eso es tan importante hacer gestionar bien y buscar más recursos, porque aparte de esos contratos, ¿no?, que están ya en el presupuesto, que están con sus partidas y que están ya consolidados y que tienen ya se están ya incluso funcionando con ellos, se están gestionando se implantaron hace aproximadamente un mes o algo así. En la playa empezó hace 3 días. Es verdad que la idea es seguir mejorando servicios, ¿no? Entonces, estamos trabajando en la mejora de un servicio público que yo creo que podremos anunciar en breve, porque se va a publicar, vaya a contratación yo creo que en pocos días, que para nosotros es muy importante. También tenemos una serie también de proyectos de alumbrado en el polígono, que está a punto de ir a contratación, que en principio iba a ir esta semana. Tenemos también un tema de arreglado de puntual de acerados del municipio que está en mal estado y que, como excedían de un contrato menor, había que hacer hay muchas zonas, hay zonas en Cartella, hay unas escaleras en Perengola, hay trozos también en Cortijillo, en Palmones, o sea que hay en varias localizaciones mejora urgente de tramos de acerados. Eso lo tenemos y, como digo, nuevos contratos, pero tenemos que, como digo, aprobar el presupuesto, buscar esos recursos para poder afrontar nuevos servicios, ¿no? Partiendo de la base que los que tenemos es que consolidarlos, o sea, no podemos ir hacia atrás. Y lo que te decía también que era un reto para el 25-26, que tenemos 2 contratos que tenemos que mejorar, ¿no?, que es el de parques y jardines y el de limpieza. Es verdad que en ambos dimos un salto cuantitativo y cualitativo importante al principio de legislatura, a final de la pasada,
y que yo no me acuerdo bien cuándo fue, pero por ahí, y ahora pues cumplen, ¿no? Y la idea es mejorar esos contratos, ¿no? O sea, que ya, como digo, fueron una mejora importante y ya prácticamente no se habla de ello puntualmente, pero queremos volver a dar otro salto de calidad, ¿no? Los vecinos obviamente se acostumbran a unos estándares, luego quieren mejorarlos, pero como digo, todo eso no es lo que ya estamos trabajando de cara a este 25-26, ¿no? Bueno, pues estos son los presupuestos, va a haber alegaciones, tú lo sabes, yo también. Sí, no por nada, no sé, es que yo llega la noticia, la recibe Alberto y yo la va poniendo y me va llegando, me pita y la voy leyendo. Creo que Vox va a pedir todos los contratos, creo, ¿no? Alberto me lo confirma, sí, que el grupo Vox va a pedir todos los contratos de 2025, 2024 o algo así, que es un despilfarro, estos presupuestos o algo así, es que no pude leer la noticia completa. Y por ahí yo creo que ya algo vendrá, no sé si los otros grupos políticos ya van a hacer algo. También te digo que el debate en el pleno no fue tampoco... Yo recuerdo que Bob pidió cosas que no saben y que no existen, pero bueno, yo no me quiero tampoco quemar en esto porque se le explica, no lo entiende, vuelve a preguntar lo mismo y ya se lo explica por activa y por pasiva, que no existen nominativas, pero sigue preguntando lo mismo. O sea, esto es un despropósito. Además, que pida lo que quiere, se le contestará. Y Movimiento Madrileño incluso ni intervino en el pleno, con lo cual no sé exactamente qué va a decir. En el pleno no dijo nada. Y luego con el PSOE fueron cuestiones puntuales, ¿no? Que tampoco ha habido nada, ningún debate, ¿no? Yo creo que además los datos están ahí, son irrefutables en la mayoría de los casos, más allá, ¿no? de cuestiones puntuales que yo gastaría aquí más, otros menos. Bueno, estas son cuestiones puntuales. También es verdad que detrás de unos presupuestos también hay una gestión, unos procedimientos de contratación, unas situaciones que a veces se nos escapa, que no es solo política, es también administración. Aunque el presupuesto es político realmente, pero es verdad que está basado que esto es una administración pública, esto no es una empresa particular, ni las cuentas de tu casa. La noticia que nos ha llegado de momento ha sido la de Vox, que es la que dice que va a pedir todos los contratos y que es un despilfarro en lo que llega el inicio. Pero bueno, ahí está, ¿no? La factura, los contratos, ahí está todo, por si lo quiere pedir. Bueno, como después se nos va aquí el tiempo, es Argisa. Esto ha sido un clamor popular. Hubo una manifestación, yo creo que no fue más gente porque hace mucho calor, y decía no, porque es verdad que las quejas no vienen de ahora, porque yo me acuerdo que a nosotros venían a quejarnos y estaba el Partido Popular la vez anterior, y ya venía la gente a quejarse, pero ahora las facturas son inasumibles por familias que están en una situación, vamos a decir, normal, y así todo les cuesta, ¿no? Aparte, lo que la gente se queja es de la infraestructura. Aquí decía que 3 roturas en menos de 2 semanas, que ha dejado a vecinos sin agua. Entonces, si aparte, encima de que, si tú dices, yo pago bastante, pero tengo un buen servicio, así todo me parece caro. Pero si encima me dejan sin agua, pues lógico que estén enfadados los vecinos y vecinas. Vale, yo si quieres te voy explicando un poco, vamos a intentar un poco compartimentar un poco el discurso, ¿no? Porque yo creo que también... O sea, lo primero que hay que decir que obviamente siempre hay que empatizar con el vecino y entender las quejas del vecino. Y nosotros somos muy sensibles a su opinión y de hecho podemos estar en casi en el 90% de acuerdo con ellos, ¿no? Es decir, nosotros estamos de acuerdo en que el recibo ha subido una barbaridad y es normal que los vecinos estén preocupados, estamos todos preocupados, ¿no? Porque los recibos que nos vienen ahora son mucho más elevados en cuantía que los de hace 1 año o 2 años, ¿no? Pero también es cierto, Mercy, que yo creo que lo que se puede achacar o lo que yo le puedo achacar a esa manifestación es que la lideren gente que no tiene ningún conocimiento y que vayan sin ninguna propuesta ni ningún dato. Es decir, tú no puedes coger a 3 personas, iba a decir una palabra fea, indocumentadas, que además públicamente dicen que no tienen ni idea y que sean líderes de algo. Entonces eso es el problema, porque cuando tú pones a gente, que es lo que ha venido pasando en la empresa, cuando tú pones gente descerebrada al frente de algo, pues el resultado es el que es. Entonces, por ser elegante, a mí hay cosas que me parecen auténticas barbaridades. De hecho, hay gente que se pueden definir como marcas blancas de sus productos de ante otras etapas, que intentan copiar e imitar y están yendo a los mismos errores que partieron o hicieron otros, ¿no? Porque no tienen criterio propio y van copiando de redes, van buscando, no tienen otra cosa que hacer y van diciendo auténticas barbaridades. Otra gente que siendo responsable y directo de la gestión y del resultado, pues aparezcan como salvavidas, ¿no? Entonces, que los vecinos se manifiesten me parece súper razonable, que estén enfadados me parece todavía más,
Lo que no me parece es que los cabecillas de esa manifestación no sean gente responsable y que no tengan ni criterio, ni argumento, ni propuesta. Ese es el resumen. Por ponerte ejemplos, ¿no? Ejemplos claros y concisos, ¿no? Yo decía, el señor Perea está en una manifestación cuando el resultado total de su gestión, de su partido, en la mancomunidad es de menos 4 millones de euros. Pero es que además, adicionalmente, quedan 5.050.000 euros metidos en un cajón, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que esa imagen, ese personaje, genera un daño importante a la imagen pública, incluso a la reivindicación. ¿Por qué? Porque se está permitiendo que lidere una manifestación una persona que ha dejado un boquete económico de 4 millones de euros en su ejercicio. Ahí están los datos de su ejercicio. Y es verdad que los últimos, que ellos ya hicieron una subida del recibo, que se nos olvida, empezó a dar resultados positivos. ¿Dónde está el problema? En que llegan las elecciones del año 2023, hay un gobierno de España que aprueba una ley y obliga a los ciudadanos a pagar un nuevo impuesto. A nadie le ha dado por explicar que hay 5 millones, que ya son 10 millones y medio de euros, que está pagando la empresa de ese impuesto y que obviamente es una empresa pública que paga 10 millones y que automáticamente ese impuesto, ¿a quién se lo deriva? A los ciudadanos. Claro, como siempre. Claro, eso no se cuenta. Como no se cuenta, los vecinos piensan o dicen cosas que no son verdad, porque tampoco nadie se ha preocupado en explicarle qué es verdad y qué es mentira. Yo me comprometí el otro día, camino de Madrid, voy a hacer un par de vídeos o 3 durante esta semana, voy a hacer uno primero, explicando todo lo que es verdad y lo que es mentira, un poco analizando la situación y un poco cuál es nuestra propuesta, ¿no? Para que todo el mundo la tenga. Pero insisto que no entiendo cómo alguien va a una manifestación y dice públicamente, es que no tengo ni idea, cuando me entere ya diré qué propongo. ¿Perdona? Que usted está en una manifestación que está en contra de su vida y no tiene ni idea qué está pasando, ni lo que va a proponer porque no tiene información, y usted está aquí. Yo, sinceramente, yo no haría ese ridículo en la vida. Yo, si voy a un sitio, intento tener la información y una propuesta, porque hablar por hablar es muy fácil. Eso por ahí. E insisto que cuando uno imita o quiere buscar información en redes sociales y no la busca en el sitio correcto o no es capaz de conseguirla, que probablemente ese sea otro problema, pues obviamente dice las cosas que dice y hace comparaciones que también son un poco absurdas, ¿vale? Entonces, es verdad que tenemos una situación muy compleja con la empresa pública, primero porque en los últimos tiempos lo que está sucediendo es que todas las administraciones están metiéndole mano al recibo. Tenemos la amenaza del Ministerio, que supone 5 millones, que en los 2 años ya son 2023, 2024, 10 millones de euros que hemos tenido que pagar los campos gibraltareños, todos de nuestro bolsillo, y que obviamente han tenido un impacto en el bolsillo de los ciudadanos, porque ese impuesto va directamente derivado al recibo trimestral de los vecinos. Pero es que además también hay que explicar a los vecinos que hay otro problema más grave, y es que con la nueva ley de economía circular vamos o estamos ya pagando futuras inversiones y va a subir porque hay que meter nuevas líneas de residuos. Es decir, tú no puedes comparar el año 2007 con el 2025, primero porque la legislación es completamente diferente, porque había un momento que había un único contenedor en la calle y ahora hay una gama de contenedores y encima nos están penalizando por llevar residuos al vertedero, porque el impuesto es por la cantidad de basura que estamos metiendo en un vertedero, por no reciclar, básicamente. Y ese impuesto va directamente contra los vecinos. Yo he dicho siempre 2 cosas. Que si yo fuera el PSOE, el señor Perea, ya hubiese buscado la fórmula desde Madrid para que ese dinero revirtiera en la empresa y no fuera contra el bolsillo del vecino. Esa sería mi primera y principal preocupación. La primera y principal. Y la segunda también, que hay que explicar a los vecinos, que esto es un sistema injusto. ¿Por qué? Porque estamos penalizando a los buenos y a los malos, al que recicla y al que no. Y entonces entiendo la frustración de los que están reciclando, porque saben que van a pagar ese impuesto, recicle o no recicle. Pero hasta que llegue un modelo de gestión del residuo donde se recoja la bolsa en tu casa, todos los días tú deposites tu RCU, tu plástico, tus cartones y te lo retiren, hasta entonces no habrá justicia. Pero mientras tanto hay un sistema que es injusto y penaliza a todo el mundo. Entonces, lo que se ha incrementado de forma brutal es esa. Pero es que yo le explico también a la gente, es que hay una amenaza todavía más grave que esta, y es que la Junta de Andalucía ha actualizado las tarifas de agua en alta, que va a suponer un sobrecoste de más de 5 millones de euros también. Es decir,
que vamos a tener solo en un año los 5,5 millones del impuesto y otros 5 millones en tarifa y canon de agua en alta de la Junta de Andalucía. Es decir, imaginaros el escenario, que no es que los que están ganando más, que no es gasto político, que es mentira, que todo eso es mentira, que el gasto político ya murió en el año 2015, que con el pacto, además Partido Popular, Partido Andalucista, donde además, que fue Jorge Romero el que lo hizo, como que no tengo ningún pudor en decirlo, el que acabó con el famoso bochornoso pacto de los servicios públicos, y en la empresa pública ya no hay ni sueldazos ni políticos liberados, pero no hemos quedado con esa mentira del pasado como que aquello es un cementerio de elefantes. Allí no hay, para no haber cementerios, que no hay ni elefantes ya no existen los elefantes, o sea que no puede haber un cementerio de elefantes porque no hay elefantes. Bueno, pero ¿sabes lo que esa pasa? Mentira, pero discúlpame un ¿sí? momento, porque cuando la otra legislatura entró el PSOE, el señor Juan Lozano, él mismo anunció que se había subido los sueldos, vamos. Entonces la gente pues sí que se queda con eso. Está diciendo que estaba la mancomunidad en quiebra, que estaba con un déficit, pero yo me subo el sueldo. Entonces, además, yo se lo dije a él, porque le dije, ¿vas a venir un día a la radio? Y dice, sí, por supuesto. Digo, te voy a hablar de la subida de sueldo. No vino. O sea, y que conste que yo, ese hombre, cuando me lo he encontrado en actos culturales y tal, estupendo, más amable, más educado, estupendo. Pero cuando le toqué el tema, digo que ya no. Pero en lo de la manifestación, yo que estuve hablando con todos, bueno, sabemos que la convocó Movimiento Barreño, se unieron Vox y PSOE. Yo te digo que al ciudadano le importaba nada, por no decir otra cosa, el partido que fuera. Ellos lo que querían era que le explicaran el por qué tenían esas facturas. No es normal que a un compañero nuestro le haya venido 200 y pico de... 206 pagados yo. Claro, 200 y pico. Ahí está. Y entonces tú dices, ¿esto por qué estoy pagando? ¿Qué estoy pagando yo? O sea que yo creo que los vecinos y vecinas, independientemente de los que estuvieran a la cabeza, les daba igual la parte política. A ellos lo que les importa es el bolsillo que le están tocando. Ahí hay una parte que tiene razón Merchi totalmente, y es normal que los vecinos estén enfadados porque la parte de información del recibo y de lo que está pasando le tendría que corresponder a la empresa pública. No, que al final somos los alcaldes los que estamos soportando la presión política de las personas enfadadas, cuando es Argisa la que tendría que explicar claramente lo que está pasando y cuál es el futuro de estos servicios. Porque el escenario no es nada halagüeño, ¿vale? Pero yo también insisto en una cosa, que las personas que convocan son las que tienen que tener la capacidad de informar y decir qué está pasando. Pero ahí se dicen cosas, se le da a una señora un micro para decir un altavoz para decir que dónde está el canon. Pero esa señora, ¿qué sabe del canon? Pero si es que la persona que ha convocado a la persona no tiene ni idea del canon, ni dónde está el canon. Si es que el canon fue al presupuesto y está contabilizado en una partida económica. Eso es de lo que yo me quejo, del nivel de los convocantes, que utilizan a las personas como pardillos. ¿Quién ha dicho que el canon no esté en el presupuesto? Que es una barbaridad. Entonces, lo que no puede ser es que para combatir una injusticia se partan de mentiras y las premisas sean mentiras y que no haya una propuesta, porque nosotros tendremos que hablar de propuestas. Y yo ya te anticipo, aunque se ha filtrado en algún medio algunas cosas, pero bueno, es mucho más amplio, que nosotros sí tenemos un acuerdo, no lo hemos hecho público y que lo explicaremos para esta situación, porque ya veníamos en esta situación. Pero lo que no tiene sentido, Mercy, y hay que explicarse a los vecinos, que es que todavía estamos pagando la basura de los años 80, cuando todo el mundo se jactaba que era todo muy barato. Y lo poco que se pagaba, no se pagaba. Estamos pagando derechos de vertido del año 80, del 90. No. Estamos pagando porque nadie pagaba en aquella época, porque era la época de la demagogia. Que muchísimos ayuntamientos están en quiebra, estamos mal, porque hemos asumido durante muchos años los déficits de las gestiones. Porque no pasaba nada, porque como todos los políticos metían manos, sacaban dinero, colocaban gente, jajaja, qué contento y qué feliz estábamos todos. Pues ahora la fiesta la estamos pagando también. Parte del problema de la empresa, de la insolvencia de la empresa, viene de las malas gestiones pasadas, que ahí hay muchos nombres y muchos apellidos. Unos con más porcentaje, otros con menos, muchos nombres. Entonces, la instrumentalización política de algo público es lo peor que puede pasar y es lo que está pasando. Y ahora la gente tiene que asumir que eso tiene un impacto, que las fiestas pasadas hay que pagarlas, igual que las estamos pagando en este ayuntamiento. Lo que pasa es que nosotros, es verdad que a diferencia de otras administraciones, hemos protegido muchísimo a los vecinos, aunque hay gente que mienta, que no diga la verdad, que quieran hacer demagogia. Nosotros hemos pagado 16 millones de euros, que es una animalada de deuda, pudiendo hacer pabellones, carreteras, calles, zonas verdes, para que el IBI se quede en el 0,6 y no esté en el 0,8. Pero la política de valiente, de la gente valiente, no existe. Existe la política basura.
Y eso nadie lo explica. Y ahí hay un acuerdo con el ministerio, que nosotros hemos peleado en el ministerio, que viene un habilitado o un técnico municipal a la reunión. Y eso existe, esa reunión. Pero de eso no se habla, Mercy. Porque nosotros estamos asumiendo las fiestas de otros. Y eso pasa en las empresas. Entonces, en un escenario que tienes que asumir la fiesta de otros, donde la gente no asume sus responsabilidades, dejan facturas en el cajón y encima hay impuestos y nuevas amenazas, porque todo el mundo ha visto, todas las administraciones, que ahí se le puede meter a mano al ciudadano. Y todo el mundo está metiendo mano ahí. Pero que no es por la mala gestión actual, es por la mala gestión pasada. Ahora somos víctimas de que, por culpa de la mala gestión, no hay herramientas para afrontar con comodidad las situaciones, ni para hacer un periodo transitorio. Si la empresa está tiesa como la mojama, si debe agua, nunca mejor dicho, en Loja, que supone que es el pueblo con más agua de España y debe agua en Loja, ¿no? Entonces, esa es la situación de la empresa. ¿Que al ciudadano le molesta? Pues a mí el primero. ¿Que nos fastidia? Pues claro que nos fastidia. Pero es que las irresponsabilidades las paga alguien. Y las irresponsabilidades que nosotros cometamos ahora las pagarán nuestros hijos, nuestros nietos. Pues entonces, por eso hay que ser responsable de la gestión. Pero el sistema tiene que cambiar. Lo que es muy justo que estemos pagando gente que después se va de rosita. Porque hacen esa irresponsable, hace lo que hace y después tenemos que pagarlo al ciudadano. Pues eso, el sistema tiene que cambiar además. Ahora la ley mejoró en el sentido de que ahora hay una responsabilidad patrimonial de los consejeros. Bueno, si no se gestiona bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene la responsabilidad patrimonial es cuando vienen todos los marrones que está viniendo a la empresa pública. Y yo creo que lo que se debe hacer es hablar abiertamente de la situación, de las amenazas que tiene el servicio. Porque ese servicio, lo he explicado muchas veces, los ayuntamientos no tienen capacidad de asumir servicios ya en estas dimensiones. Eso sería una quiebra imposible para un ayuntamiento. Y la otra amenaza grave es la privatización. Es que la línea, que esto es otra gran mentira que se difunde, que la escuché 20 veces, es que nosotros pagamos más agua que nadie. Es mentira. Todos los ayuntamientos pagamos el mismo agua. Es más, hay ayuntamientos que pagan más agua que nosotros, como es el de la línea. Que estemos dentro del sistema de Argisa, la línea paga el agua más cara que los barrios. Con lo cual, eso es otro mantra que es falso. Todos los ayuntamientos pagamos el mismo agua, todos los alcaldes tenemos el mismo problema, estamos recibiendo los mismos problemas, pero la línea sigue teniendo. ¿Por qué? Porque la línea del agua la tiene privatizada. Es decir, que el escenario no es mejor. Y luego el resto de tasas son las mismas para todo el mundo, ¿no? Pero como digo, hay que explicar muy bien. Algeciras, que estamos con otra empresa municipal. Algeciras está un poco por debajo porque Algeciras, la empresa está a punto de un repique, está asumiendo la pérdida. La asume la empresa pública. Porque te lo digo para los que dicen, es que en Algeciras vamos a ver que ustedes tenéis diferenciado también los claro, pagos. Es que, por ejemplo, porque me dice pagáis menos. Bueno, a mí me ha venido la última Cuando pagas vez. el IBI tienes que pagar los tratamientos. Claro, nos vino. Porque yo no soy propietaria, luego no puedo pagar IBI, pero sí tuve que pagar 70 euros de agua, más 94 de basura, más 118 de reciclaje, que se me quitan las ganas de reciclar, porque yo tengo 20.000 cubos en mi casa, pero ya es por conciencia, no ya porque tenga que pagar o no pagar, hacer la cuenta. Pero claro, ahora hay que también miro de dónde vienen y a mi reciclaje y basura me viene de Diputación, no me viene de Mancomunidad. ¿Entiendes? Es que tenemos que diferenciar las cosas. Entonces, claro, a mí cuando veo, digo, Diputación de Cádiz. Hay pagos que no están asociados, van por otras vías, claro, de tratamiento, hay claro, pero haz la cuenta, de 70 más 94 más 118, no pagamos menos, ¿eh? Al contrario, yo creo que pagamos hasta más, ¿no? Sí. Pero tú entiendes cómo muchos ciudadanos dicen que fuera mancomunidad. Sí. Lo que pasa es que el problema que tenemos, Mercy, ahora, y yo eso lo entiendo, que creo que también hay cosas que se han hecho bien, como eliminar ese pacto, eliminar muchas cargas que tienen las empresas. El problema es que la empresa ahora está maniatada por una mala gestión pasada y eso lastra mucho. Nos pasa a nosotros aquí en el día a día, ¿no? Que para mejorar cualquier contrato, los esfuerzos titánicos que tenemos que hacer, ¿no? Para poder hacerlo. Y además también concurre en una época donde todo el mundo ha visto que es muy fácil en ese recibo meter cánones y nuevas tasas y nuevas. Entonces, tenemos una amenaza muy importante. De hecho, con los precios que estamos pagando actualmente, la empresa ha perdido el año pasado 2,5 millones. ¿Por qué? Porque había que contabilizar la subida de tasa y el canon de agua en alta de la Junta de Andalucía, que, insisto, ha pasado de 1 millón y pico a prácticamente 5 millones, con lo cual 5 millones y algo. Entonces, al final, ¿eso contra quién va? Tú divides 4 millones de euros entre los habitantes que estamos dentro del y multiplica, que es el número que nos va a salir. Como digo, hay muchas amenazas y hay que explicárselo a los vecinos, porque creo que no hemos quedado en un discurso muy obsoleto y que hay que analizar muchas cosas para realmente hacer una propuesta seria de eficiencia, ¿no? Los equipos directivos han bajado muchísimo, están en el mínimo. Es verdad
que ahora cada vez las políticas, las normativas mucho más complejas y ha habido que contratar más técnicos. Es verdad que un trabajador no gana ahora lo mismo que en 2007. La gasolina estaba a 0,90 en 2007 y ahora está en 1,60 € y amenaza con un subidón con la guerra de Irán brutal, que hemos estado pagando hasta 2 € hace muy poco tiempo, que luego es verdad que se estabilizó en 1,30 €, 1,40 €, pero que estamos otra vez en 1,60 €, sí. O el megavatio estaba en 0,08 y ahora está en 0,14. Es decir, que también hay otros elementos que se han encarecido muchísimo. Igual que desplazarte cada vez más caro, coger el coche porque la gasolina cada vez está más cara, esas cosas también tienen impacto. Entonces yo creo que hay que dejar la demagogia y eliminar esos mantras que mantenemos que no son ciertos, analizar en profundidad la situación y veremos que no es nada con lo que se está planteando. Y que el recibo es verdad que es preocupante porque es que tiene muchas amenazas, las pasadas y las presentes que nos están cayendo. Entonces nosotros sí establecimos un plan. Es verdad que en ese plan que nosotros establecimos no estaba lo que nos va a caer ahora, que es lo de la Junta de Andalucía, que me consta, que yo tengo que decir que se está negociando paralizar eso, porque es que eso sería ya que el recibo se va casi a 300 €. Es una animalada. Se está trabajando en eso desde hace mucho tiempo. Hubo incluso un pleno extraordinario a petición del Partido Socialista para que se informara de cómo estaban las negociaciones. Me consta que se están intensificando y esperemos que eso también vaya a buen puerto, porque es que si no el jarro de agua fría va a ser terrible. Va a ser terrible. Y con la de agua que hemos tenido este año, que tiene tela. Vamos, que entre las empresas, la Junta y todo, y el Gobierno estamos apañados, porque los ciudadanos y ciudadanas somos los que pagamos siempre todo. Y las malas gestiones anteriores, por eso te digo que es muy injusto, porque aquí mismo lo hemos comprobado en los barrios, el tener que pagar malas gestiones anteriores, pues hacerte cargo de ellas. Y ya no me voy a meter ni en culpables de los que hayan sido, no. Simplemente eso, hacernos cargo los ciudadanos y ciudadanas de las malas gestiones de otros, que lo veo de lo más injusto. Pero bueno, que el agua a veces llegan a un acuerdo, porque entonces yo creo que a la calle nos tendríamos que echar, pero toda Andalucía, porque es que no puede decir, mira cómo estamos todo el mundo. Bueno, el viernes estuvisteis los alcaldes en Madrid con el ministro y parece ser que, bueno, esto que sepa la gente, que todavía no, que ya está todo, no. Esto todavía queda muchos flequitos y muchas cosas que arreglar. Pero de momento se ha llegado al acuerdo, que era lo más importante, 5 años después, que se dice muy pronto, y que de momento lo que nos hemos quedado los ciudadanos es libre circulación de personas y mercancías, ¿no? Claro, aquí lo que sucede también, que hay que explicar, nosotros se nos convoca de urgencia el jueves, o el miércoles por la noche creo que fue. Nos dio tiempo a sacar los billetes. Claro, evidentemente es un palizón porque nos tuvimos que levantar a las 3:30 de la mañana, en mi caso, para ir hacia coger el AVE en Málaga, y llegamos al ministerio. La verdad es que llegamos bien, 1 hora antes, 1 hora y pico antes, y allí coincidimos varios alcaldes. Además, venía Fran Gómez de La Jimena, Jesús de Tesorillo, Adrián Vaca de Castellar y Juan Franco, coincidimos los 5 y demás, ¿no? Y la verdad es que había muchas expectativas porque ya había mucha noticia filtrada, ¿no? Entonces, es verdad que quedan flecos, pero también es verdad, y entiendo yo que soy independiente, pues esto lo puedo decir con más naturalidad, es que en principio el acuerdo es muy bueno, porque la gran amenaza, es decir, un Brexit duro hubiese sido terrible para todo el mundo. Una vez que eso no ha sucedido y se ha alcanzado el acuerdo para que haya libre circulación de personas y bienes, obviamente la mayor amenaza que afectaba a más de 15.000 personas, pues yo creo que esa se ha superado, ¿vale? Dicho esto, se han firmado muchos acuerdos en materia social, en materia medioambiental y obviamente siempre hay la duda de que esto hay que materializarlo. El acuerdo está cerrado, se firmará en septiembre-octubre, según nos trasladó el ministro Álvarez, que yo aprovecho también para felicitarlo porque creo que el acuerdo es muy buen acuerdo y creo que ha sido un esfuerzo negociador muy importante. Y también entiendo que para enero empezará a implantarse ya el nuevo sistema. Supone, como tú decías antes, la libre circulación de personas y bienes, que es muy importante y que obviamente habrá que esperar un tiempo para ver cómo eso se aquilata. No va a haber verjas, todo el mundo va a poder entrar y salir. Yo siempre digo que los libertarios tienen un problema, algo tendrán que articular porque no caben tantos coches, todo el que vaya puede ser un problemón. Entonces van a tener que seguramente que reducir los coches, tendrán que aumentar, no lo sé cómo lo van a hacer, pero hay muchos escenarios inciertos, ¿no? Va a haber también un acuerdo en materia de medio ambiente con toda la polémica de los temas de los rellenos y demás.
que espero que sea también la base de un buen entendimiento y una buena Bueno, convivencia. a los trabajadores el tema de las pensiones es lo que le preocupa muchísimo. Ahí se ha generado un fondo también de contingencia, de compensación, que habrá que ver cómo funciona y demás, pero en principio, más allá de otras cuestiones, se ve que hay un buen ánimo por las partes por resolverlo. Digo, después ya vendrá la realidad. Pero lo gordo lo hemos superado y quedará pues sentarse y perfilando todos esos acuerdos, pero yo creo que en principio es una muy buena noticia. Y creo también, y lo digo porque hemos sido siempre los grandes tapados de estas reuniones, que el Ayuntamiento de los Barrios, el municipio de los Barrios va a ser uno de los grandes beneficiados. Somos el corazón económico empresarial del Campo de Gibraltar. Todas las empresas, o casi todas, están ya en nuestro parque empresarial, motor económico también de la comarca, uno de los motores económicos, y creo que los gibraltareños, una vez que no haya barreras, la relación va a aumentar con nuestro parque empresarial. Ellos consumen prácticamente todos los bienes de nuestro parque, de nuestros polígonos, de nuestro parque empresarial, y creo que podemos ser los grandes beneficiados de todo esto, ¿vale? Más allá que es verdad que había muchos compromisos por parte de otras administraciones de mejorar las condiciones del Campo de Gibraltar, porque se han quedado prácticamente en nada o en muy poca cosa, que habrá que ver también si el resto de administraciones pues hacen un esfuerzo para mejorar infraestructura, ¿no? También se ha hablado de la equiparación fiscal, ¿no? Ellos ya tendrán IVA, tendrán impuestos indirectos. Bueno, como digo, eso habrá que ir viendo cómo evoluciona, pero en principio bien. O sea que el palizón mereció la pena, la verdad, y vamos a esperar que las cosas funcionen y que realmente esta comarca alcance esas cotas que hace décadas que lleva reclamando y que se merece, ¿no? Bueno, qué bueno lo que dijo, es verdad, se quita la última frontera de Europa. Y eso que la Verja desaparece físicamente, hombre, mentalmente hay que verlo, o sea, cómo vemos eso, que ¿no? Yo vi un reportaje cuando estaba la Verja y qué triste las familias como se tenían que saludar uno a un lado, otro a otro. Es tristísimo, eso los que no lo han vivido pues no saben lo que en realidad significa la Verja, y que esa Verja desaparezca. Yo creo que mucha gente, incluso emocionalmente, psicológicamente, sobre todo a los mayores, a esos hijos de aquellas personas que estuvieron, va a favorecer, pero además va a beneficiar, incidía mucho en el beneficio para el Campo de Gibraltar. O sea, eso salió muchas veces el nombre del Campo de Gibraltar, y yo creo que va a ser un beneficio para todos. Para todo el pueblo de Gibraltar, claro, es que va a ser para todo. El territorio europeo, los gibraltareños van a tener una calidad de vida, yo creo que va a aumentar, y creo también que va a servir para que la convivencia mejore. Es verdad que durante un tiempo el ambiente está muy enrarecido siempre, muy mal, ¿no? Y yo creo que lo que primero que hay que salvaguardar siempre es la convivencia. Luego hay otras reclamaciones históricas como la soberanía y todo eso. Eso será en otros foros, pero la convivencia diaria yo creo que va a mejorar muchísimo, ¿no? Y vamos a intentar, yo como espero y deseo que no se vaya empañando, sino que, oye, cada vez que surja una cuestión, pues que seamos todos capaces de ir solventándola, ¿no? Pero bueno, en principio parece que hay buena voluntad por las partes, vamos a confiar en eso. Pero yo creo que los gibraltareños han hecho un esfuerzo también muy importante. Ver, yo como siempre digo que están los de arriba, porque yo me acuerdo en aquellas inundaciones que tuvimos aquí, que se inundó la Perrera, y los primeros que vinieron fueron los de Gibraltar, que además reunieron 20.000 libras, ¿no? Entonces yo escribí algo que se compartió miles de veces, tuvo miles de me gusta y tal, que yo no me lo esperaba, porque yo tengo amigos en Gibraltar, y yo decía que serán ellos, porque nosotros tenemos buenas relaciones, estamos condenados a ser vecinos y amigos y colaborar juntos, porque es la zona donde estamos, y que de los de arriba se pelearan, que los de abajo íbamos a estar unidos como hemos estado siempre. Yo tengo muchos amigos en Gibraltar y siempre ha habido muy buena relación. No sé si alguien ha tenido interés en crear esas discrepancias, porque lo que somos los de abajo, como yo digo, no las tenemos. Entonces se puede mejorar, yo digo más bien por la parte de la cúpula, de los de arriba, ¿no? Porque los ciudadanos, ¿cuánta gente tienen casas aquí de Gibraltar? Lo que nos gusta ir a Gibraltar. Y yo tengo una cosa, no para comprar, yo no fumo ya hace años, ni no bebo, no voy a comprar whisky, y aquí tenemos chocolates muy buenos que comprábamos los bombonitos. Es el ambientillo que nos gusta, porque es una sociedad diferente. A mí me gusta ir a Gibraltar, ¿no? Y ahora me hace gracia porque están diciendo mucho, que me van a subir tabaco, pero sí puedes sacar 4 paquetes nada más. Si vamos a tener una buena convivencia y beneficio para todos. Bueno, me está diciendo Alberto que el tiempo se nos pasa, y es que aquí nos ponemos a charlar. Es verdad que hay un buen acuerdo, y que es verdad que la relación Campo de Gibraltar no se entiende igual en otros territorios, no. Sobre todo cuanto más te vas alejando, ¿no? Que insisto que los acuerdos, los tratados están obviamente para cumplirlos, y yo creo que este va a mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Además, un problema era el aeropuerto,
y vamos a poder utilizarlo. Y además era el de esto de la policía española, es que decía Picardo que vota española, pues no, ahí va a llegar a un buen acuerdo en que tanto en aeropuerto, puerto, pues van a estar los dos mirando, o sea, que hablando se entiende la gente. Totalmente. Y yo creo que el acuerdo es bueno, de momento por lo que sabemos, es que nos puede beneficiar a todos y teniendo en cuenta que lo que nos toca que es el municipio de los barrios, cuando una empresa viene a invertir, pone como uno de los principales clientes Gibraltar en el estudio de mercado y todo lo que hacen. Entonces va a ser un beneficio grande para los barrios. Almas, ¿no? Que van a poder comprar libremente, entrarse libremente. Bueno, yo lo que tenía aquí rápidamente, que está la temporada de playa, que me han dicho que lo comente, sí. Porque... Temporada de playa que tengo que decirte que hoy se quedaban instalados, nosotros tenemos un acuerdo con Acerino y ellos nos surten de algún equipamiento. Es verdad que este año antes hemos tenido todo, porque es de todo, algún inconveniente, pero en principio ya los equipamientos que faltaban, los servicios y las duchas que faltaban se han conectado en principio esta mañana, aunque no lo he confirmado, y esta mañana también se quedaba la torreta nueva que hemos comprado de vigilancia, se quedaba instalada, con lo cual ya estaría yo creo que la playa completa. Está lista hasta el 15 de septiembre, aunque tal como estamos yo creo que vaya a tener que poner hasta diciembre más o menos. Porque... Es verdad que tenemos peticiones, ¿no?, de vecinos que nos han hecho llegar por distintas vías también, ¿no?, de adelantar, ¿no? Entonces es verdad que la temporada estaba muy constreñida por un tema presupuestario, pero no descartamos para los nuevos contratos adelantar 15 días, entre otras cosas porque es verdad que un día, y hasta aquí Yolanda, estábamos en un acto, no recuerdo dónde, y pudimos comprobar al principio de junio, como un montón de chavales iban hacia la playa, iban en el autobús, iban hacia la playa, ¿no? También es verdad que hemos hecho un esfuerzo también importante para mejorar también el servicio de bus, con más horas, el domingo ya por la mañana, con horario al mediodía, explicándole también a los vecinos que hay que dar descanso a los trabajadores, no podemos tener los trabajadores sin descanso. Se ha decidido tener un descanso por la mañana, el horario creo que recordar que es el de las 10:30, otro al mediodía en el de las 2:30 y otro en el de la tarde de las 6:30. Con esos 3 descansos cubrimos desde por la mañana hasta por la noche y prácticamente todo el horario. ¿Por qué esos horarios? Bueno, porque a las 2:30 está todo el mundo comiendo y darle la oportunidad a que los ciudadanos, una vez que coman, puedan coger a las 3:30, llegar a la playa que a las 4, que es buena hora, las 10, que es la hora del bocata de toda la vida, y el de las 6:30, porque entendemos que el que esté ya en la playa a las 6:30 no se va a venir o nadie va a ir a las 7 de la tarde a la playa. Bueno, pero utilizando esa lógica un poco básica, ¿no? Pero vamos, que lo importante es que van a tener su autobús para ir a la playa. Sí. Y además van a tener 4 socorristas todos los días de la semana y un enfermero o enfermera. Sí. Una ambulancia en llamada de lunes a viernes y una ambulancia presencial los sábados, domingos y días de fiesta. Sí. También prestarán servicio en Zodiac. Y esto será de lunes a domingo desde las 12 hasta las 8 de la tarde. De todas formas, como siempre, aunque tengamos esto tan importante, mucha prudencia, ¿eh? Y como nos decían nuestras madres y nuestra abuela, que guardéis la digestión, ¿eh? Que parece tonto, pero mira, puede ocurrir. 2 horas, 3 horas allí en la arena, ¿no?, como antiguamente, ¿no? Nos pasábamos ya, ¿eh? Madre ya decía ya 3 horas, 4, decíamos a la 1:30 decía ya no pasa nada, poquito a poco. Te mojaba la nuca y al agua otra vez. Bueno, pues estos son temas muy importantes que tenemos en el municipio y muchos más, porque vienen proyectos y vienen cosas que ya nos irás contando, pues ya cuando tenga hueco en la agenda, que ahora llega el verano, que se cree la gente que se van de vacaciones. No, aquí siguen y aquí seguimos, que nosotros tampoco tenemos vacaciones. Así que muchas gracias, Miguel, por la información, por recibirnos, y ya cuando tenga otro hueco y que sean todas noticias buenas, esperemos. Ahora viene la feria de Cortijillo de Palmones. Y de Palmones. O sea que tenemos 2 semanas interesantes. Fiesta, para que la gente también se evada un poco de los problemas cotidianos. Pues muchas gracias y hasta la próxima, Miguel.